A convicted killer who survived a botched execution is trying to avoid setting a date for a second attempt at lethal injection. Romel Broom was sentenced to die for abducting and raping and then killing a 14-year-old Cleveland girl back in 1984. His execution was stopped after 2 hours in 2009 after executioners couldn't find a suitable vein for the lethal injection. They tried 18 times to insert needles. The state says that Broom stalled long enough, but his attorneys say that he still has important appeals pending, and they are against setting a new execution date. 15 de septiembre de 2009. En el Centro Correccional del Sur de Ohio, el recluso del Corredor de la Muerte Romel Broom, condenado por el secuestro, violación y asesinato de Trina Middleton, de 14 años en 1984, hizo historia en Estados Unidos de manera dramática. Durante 2 largas horas, el equipo de ejecución fue incapaz de encontrar una vena adecuada para administrar la inyección letal, lo que provocó el fracaso de la ejecución. Romel Broom se convirtió en la primera persona en sobrevivir a un intento de ejecución por este método. El incidente desató una batalla legal de 11 años sobre si un segundo intento de ejecución constituiría castigo cruel e inusual. Al final, el destino decidió su destino de una manera inesperada. Romel Broom murió de COVID-19 a finales de 2020, antes de que el Estado pudiera llevar a cabo un segundo intento de ejecución. Hoy nos adentraremos en la última comida y los desarrollos del caso de Romel Broom. 2 horas. Eso es lo que los ejecutores intentaron: encontrar una vena en el cuerpo de Romel Broom para administrarle los fármacos letales. Y sus últimas palabras antes de salir de la cámara de ejecución te pondrán los pelos de punta: volveré. Pero nadie esperaba que la muerte le llegara de una manera completamente diferente. Durante 25 años en el Corredor de la Muerte, Romel Broom se convirtió en un símbolo de la controversia de la pena de muerte, el primer hombre en la historia de Estados Unidos en sobrevivir a una ejecución fallida. 15 de septiembre de 2009. Después de 25 años en prisión en el Centro Correccional del Sur de Ohio, Romel Broom soportó 2 horas de tormento en la cámara de ejecución, pero la muerte no llegó. En cambio, fue devuelto al Corredor de la Muerte con una pregunta legal sin precedentes. ¿Sería un castigo cruel e inusual intentar ejecutarlo de nuevo? De un niño sin padre en Michigan a un asesino en serie en Ohio. Una ejecución fallida que conmocionó al público, una segunda ejecución programada 11 años después, y una muerte inesperada por COVID-19 que lo puso fin. El contenido contiene elementos de violencia y crimen real. Se recomienda discreción al espectador. El 21 de septiembre de 1984, Trina Middleton, una niña de 14 años, caminaba a casa con 2 amigos después de un partido de fútbol en East Cleveland, Ohio. Era un viernes por la noche normal, no diferente a cualquier otro viernes para una adolescente. Pero la vida de Trina terminó allí mismo, y su muerte abrió uno de los casos de pena de muerte más controvertidos en la historia judicial estadounidense. Romel Broom, de 28 años, secuestró, violó y asesinó a Trina Middleton. 3 días antes, Broom había intentado secuestrar sin éxito a Benita McKinney, de 12 años. 2 vecinos intervinieron y él huyó. Pero recuerda este detalle: ese fracaso provocó una rabia en Broom, y reaparecería en su testimonio. Comenta abajo cuántos años crees que Romel Broom pasó realmente en el Corredor de la Muerte antes de morir. La respuesta podría sorprenderte en cuanto a la lentitud del sistema de justicia estadounidense. Pero para entender por qué este caso se volvió tan especial, tenemos que remontarnos a 1984, cuando 2 destinos, los de Trina Middleton y Romel Broom, se cruzaron en una noche fatídica. Trina Middleton nació el 15 de junio de 1970 en Cleveland, Ohio. Era hija de una familia negra de clase trabajadora. En 1984, a los 14 años, era estudiante de 2º año de secundaria en East Cleveland. Trina era una chica vivaz a la que le encantaban las actividades extracurriculares, especialmente los deportes. Asistía regularmente a los partidos de fútbol de su escuela, por lo que estaba allí la noche del 21 de septiembre. Al mismo tiempo, Romel Broom, nacido el 4 de junio de 1956 en Muskegon, Michigan,
experimentaba un breve periodo de libertad después de haber sido puesto en libertad condicional. Tenía 28 años y ya tenía un largo historial criminal con cargos de violación y robo a mano armada. En 1984 vivía con su madre en Ohio, pero las tensiones de la vida lo empujaron por el camino del crimen. Mientras Trina se preparaba para el nuevo año escolar soñando con el futuro, Broom planeaba discretamente sus próximos crímenes. Estos dos caminos de vida paralelos se cruzaron en una encrucijada fatídica en East Cleveland. En particular durante el mismo periodo, Trina participaba en actividades comunitarias en su iglesia local, mientras que Broom acechaba secretamente a niñas en el área. Ambos eran individuos negros que vivían en el mismo vecindario, pero con trayectorias de vida completamente opuestas. Pero había un detalle sobre Trina Middleton que ni siquiera su familia conocía. Había escrito en su diario sobre sus preocupaciones después de notar un coche extraño aparecer varias veces cerca de su escuela. Este diario se convirtió más tarde en una prueba crucial en el juicio. El camino de Rommel Broom hacia el crimen. Rommel Broom nació en Muskegon, Michigan, y se mudó a Ohio con su madre cuando tenía solo 5 años. La ausencia de una figura paterna dejó profundas cicatrices psicológicas en el joven. La infancia de Broom estuvo marcada por la inestabilidad y los comportamientos antisociales tempranos. Como menor, Broom cometió varios delitos no violentos, lo que llevó a múltiples derivaciones a la Comisión Juvenil de Ohio. Esta fue la primera etapa de un patrón criminal que se intensificaría en severidad. El 25 de octubre de 1974, a los 18 años, Broom y un cómplice irrumpieron en el coche de un hombre, le robaron a punta de pistola y lo obligaron a salir del vehículo. Esta fue la primera vez que usó la fuerza en un crimen. Solo 2 meses después, el 11 de enero de 1975, Broom cometió su primer crimen grave, la violación de una niña de 12 años que estaba cuidando niños. Esto fue una señal clara de su tendencia a cometer delitos sexuales contra niños. Según psicólogos criminales, este patrón indica que Broom era un delincuente en escalada, un criminal cuyos crímenes tienden a aumentar en gravedad con el tiempo. De los delitos contra la propiedad, pasó al robo a mano armada, luego a la violación y finalmente al asesinato. El 15 de marzo de 1975, Broom cometió otro robo a mano armada con un cómplice. Más tarde se declaró culpable de violación, robo a mano armada y hurto mayor, y fue sentenciado a 7 a 25 años de prisión. En particular, su cómplice fue absuelto, lo que sugiere que Broom era el cabecilla. Una línea de tiempo visual de su escalada muestra 1964, robo a mano armada. 1975, violación de menores. 1975, continuación de robo a mano armada. 1984, libertad condicional. 1984, asesinato. Los 9 años en prisión no curaron sus tendencias criminales. Incluso pudieron haber aumentado su resentimiento. El crimen y la investigación. La noche del 21 de septiembre de 1984 para Trina Middleton era solo un viernes por la noche normal. Acababa de terminar de animar al equipo de su escuela en un partido importante. Junto con 2 amigos decidió caminar a casa en lugar de esperar el autobús. La ruta a casa era a través de un área relativamente desierta, pero era un camino que había tomado cientos de veces. Trina se sentía segura con sus amigos, completamente ajena a que la estaban observando. Rommel Broom había estado observando discretamente esta área durante días. Después de no poder secuestrar a Benita McKinney 3 días antes, se había vuelto más cuidadoso pero también más agresivo. Condujo su coche esperando la oportunidad adecuada. Cuando vio a las 3 jóvenes en el camino desierto, supo que era el momento de actuar. Desde la perspectiva de los testigos, una pareja que caminaba por el lado opuesto de la calle, vio un coche detenerse cerca de las 3 chicas. Vieron un forcejeo, pero estaban demasiado lejos para intervenir a tiempo. El esposo testificó más tarde que vio a un hombre arrastrar a una de las chicas al coche, mientras las otras 2 salían corriendo gritando pidiendo ayuda. Para la familia Middleton, cuando Trina no regresó a casa a la hora habitual, inicialmente pensaron que estaba en casa de un amigo.
Pero cuando llamaron y se enteraron de que sus dos amigos estaban en casa a salvo, pero no habían visto a Traina, comenzaron a preocuparse. La madre de Traina llamó a la policía esa noche, pero según las regulaciones, la policía tenía que esperar 24 horas antes de abrir una investigación de persona desaparecida. Broom llevó a Traina a un área apartada donde cometió el horrible crimen. Según testimonios posteriores, la violó antes de asesinarla. Ella trató de pedir ayuda y defenderse, pero la fuerza de una niña de 14 años no era rival para un hombre adulto. La investigación comenzó en serio la mañana del 22 de septiembre de 1984, cuando el cuerpo de Traina Middleton fue encontrado en un área desierta a unas 5 millas de donde desapareció. La policía acordonó inmediatamente la escena y comenzó a recolectar pruebas. Los expertos forenses utilizaron la tecnología más avanzada disponible en 1984, incluido el análisis de heridas, pruebas preliminares de ADN y el examen de fibras y cabellos encontrados en el cuerpo de la víctima. Aunque la tecnología de ADN no estaba tan desarrollada como lo está hoy, los investigadores recolectaron suficientes muestras para una comparación posterior. Cada pieza de evidencia jugó un papel crucial en la construcción del panorama general. Las heridas en el cuerpo de Traina demostraron que había sido violada y asesinada. Las huellas debajo de sus uñas mostraron que había intentado defenderse. Las fibras de la camisa del perpetrador encontradas en la ropa de la víctima se convertirían en evidencia clave para cotejar con un sospechoso. Pero los investigadores no sabían que solo 3 días antes, Broom había intentado secuestrar sin éxito a Benita McKinney. Esta información solo se descubrió después de que Broom fue arrestado y otras víctimas comenzaron a hablar. Esto cambió por completo la dirección de la investigación de un caso aislado a un patrón sistemático de crimen, el juicio y las confesiones. Después de cometer el crimen contra Traina Middleton, Rommel Broom no intentó huir lejos. En cambio, continuó viviendo una vida normal en la comunidad, como si nada hubiera pasado. Esta es una característica de muchos criminales en serie, la capacidad de mantener una fachada normal, mientras albergan comportamientos criminales graves. Un mapa de rutas muestra que Broom se movió dentro de un área geográfica relativamente pequeña, desde East Cleveland, donde secuestró a Traina, hasta el área desierta donde cometió el crimen, y luego de regreso a la casa de su madre. Todo el proceso tuvo lugar en un radio de menos de 10 millas, lo que demuestra su familiaridad con el terreno. La vida de Broom durante su libertad estuvo marcada por una creciente tensión y una escalada de comportamientos violentos. Vivía con su madre, pero su relación se volvió cada vez más tensa. Los vecinos relataron más tarde que habían notado un cambio en el comportamiento de Broom. Se volvió retraído y exhibió gestos sospechosos. Hubo 3 ocasiones en las que Broom estuvo a punto de ser atrapado antes de ser arrestado. La primera fue cuando intentó secuestrar a Benita McKinney, pero fue detenido por los residentes. La segunda fue cuando un oficial de policía detuvo su coche por una infracción de tráfico, pero no se dio cuenta de que era un sospechoso. Y la tercera fue cuando casi fue identificado por otro testigo antes de cometer un crimen contra Melinda Grissom. El juicio de Rommel Broom tuvo lugar en una atmósfera tensa y fue seguido de cerca por el público. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla entre la justicia y el crimen, donde se decidió el destino de Broom. El jurado de 12 personas tuvo que enfrentar la brutal evidencia de los crímenes que Broom había cometido. La fiscalía construyó un caso sólido basado en pruebas físicas, testimonios de testigos y el historial criminal de Broom. Su estrategia fue demostrar que Broom no solo era culpable del asesinato de Traina Middleton, sino que también demostraba un patrón criminal peligroso que debía detenerse con la pena de muerte. Los abogados defensores intentaron argumentar factores atenuantes basados en la difícil infancia de Broom, problemas de salud mental y otros elementos. Propusieron un acuerdo de culpabilidad para una cadena perpetua en lugar de la muerte. Broom ofreció declararse culpable a cambio de una sentencia de 30 años a cadena perpetua, pero esta oferta fue rechazada por el tribunal. La razón fue la gravedad del crimen y el alto riesgo de reincidencia, lo que llevó al tribunal
a creer que solo la pena de muerte sería suficiente para proteger a la sociedad. Finalmente, el jurado encontró a Broom culpable y lo condenó a muerte. Después de su arresto, Rommel Broom dio confesiones inconsistentes y cambiaba frecuentemente su historia. Sus cartas y declaraciones revelaron una compleja imagen de la psicología de un asesino, al mismo tiempo que planteaban preguntas sobre la fiabilidad de estas confesiones. En algunas confesiones, Broom admitió haber matado a Trina Middleton, pero intentó culpar a factores externos como el alcohol, las drogas o la presión psicológica. Describió los detalles del crimen, pero estas descripciones cambiaban y se contradecían con frecuencia. El análisis lingüístico forense de estas confesiones muestra que Broom usó el lenguaje para evadir responsabilidades. A menudo usaba frases como «sucedió» en lugar de «lo hice», lo que indica una negativa a aceptar la responsabilidad total. Este es un rasgo típico de los criminales psicópatas. Al comparar la cronología de sus confesiones con las pruebas físicas, hubo muchas inconsistencias. Por ejemplo, Broom afirmó que el crimen ocurrió en un momento diferente al que demostró la evidencia forense. También cambió su historia sobre la ubicación y el método del crimen varias veces. En 2003, Broom aceptó una oferta del estado de Ohio para una prueba de ADN para demostrar su inocencia. Sin embargo, los resultados de la prueba no solo no lo declararon inocente, sino que también fortalecieron la evidencia de su culpabilidad. La audiencia de clemencia concluyó que el informe de ADN no mostró una coincidencia exacta con nadie más, lo que significa que la posibilidad de que otra persona cometiera el crimen era extremadamente baja. ¿La ejecución fallida y sus consecuencias? El 14 de septiembre de 2009, 24 horas antes de su ejecución, Rommel Broom pasó sus últimos momentos de una manera que pocos podrían imaginar. Se reunió con un capellán, hizo una última llamada telefónica a su familia y completó los últimos procedimientos legales. Su estado de ánimo fue descrito por el personal de la prisión como relativamente tranquilo, pero mostrando signos de ansiedad. Broom rechazó una última comida, lo cual es bastante raro en los casos de pena de muerte. Dijo que no estaba de humor para comer y solo bebió un poco de agua. Rechazar una última comida a menudo se interpreta como una señal de aceptar el propio destino o una forma final de protesta. A las 2:00 p.m. del 15 de septiembre de 2009, Broom fue llevado a la cámara de ejecución en el Centro Correccional del Sur de Ohio. La cámara fue descrita como una habitación pequeña y estéril, con una camilla médica en el centro y un área de testigos detrás de un panel de vidrio. Estuvieron presentes representantes de la familia de la víctima, abogados y miembros de la prensa. Cuando se le preguntó por sus últimas palabras, Broom dijo: «Lo siento por la familia Middleton. Sé que una disculpa no puede borrar el dolor, pero lo siento mucho por lo que pasó. Espero que puedan encontrar la paz». Estas palabras fueron percibidas como aparentemente sinceras, pero también podrían haber sido un intento final de crear una imagen positiva. El proceso de ejecución comenzó a las 2:15 p.m. El personal médico intentó insertar una vía intravenosa para administrar los medicamentos letales. Sin embargo, sucedió lo inesperado, no pudieron encontrar una vena adecuada. Durante 2 horas, Broom tuvo que permanecer acostado en la camilla de ejecución, mientras los médicos intentaban encontrar una vena utilizable. A las 4:15 p.m., después de 2 horas de fracaso, el gobernador de Ohio, Ted Strickland, emitió una suspensión de la ejecución de 1 semana. Broom fue devuelto al corredor de la muerte, convirtiéndose en la primera persona en la historia de Estados Unidos en sobrevivir a una ejecución fallida. La reacción inmediata de la familia de la víctima fue de profunda decepción, mientras que la comunidad legal comenzó a debatir la legalidad de un segundo intento de ejecución. Con la muerte de Rommel Broom por COVID-19, el 28 de diciembre de 2020, este capítulo se cerró inesperadamente, dejando atrás preguntas legales sin resolver y el dolor aún presente de la familia de la víctima. La ejecución fallida de Rommel Broom creó un precedente legal sin precedentes en el sistema de justicia estadounidense. La pregunta planteada fue: ¿es intentar ejecutar a una persona por segunda vez después de que el primer intento falló un
castigo cruel e inusual, según la 8ª enmienda de la Constitución de los EU. Los abogados de Broom argumentaron que el primer intento de ejecución causó un trauma psicológico y físico irreparable, e intentar de nuevo violaría el principio de doble enjuiciamiento, es decir, no ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. También argumentaron que la evidencia de la ejecución fallida se perdería irrecuperablemente si se realizaba un segundo intento. Amnistía Internacional lanzó una campaña global utilizando el caso de Broom para criticar el sistema de pena de muerte estadounidense. Argumentaron que este caso demostraba que la pena capital es inherentemente cruel e inhumana. En marzo de 2016, el Tribunal Supremo de Ohio rechazó la apelación y dictaminó que el Estado podía intentar ejecutar a Broom una segunda vez. Sin embargo, en agosto de 2016, sus abogados apelaron ante el Tribunal Supremo de EU, argumentando que violaría las enmiendas 5 y 14. El Tribunal Supremo de EU se negó a conocer el caso en diciembre de 2016, allanando el camino para una segunda ejecución. La fecha de ejecución se fijó para el 17 de junio de 2020, pero la pandemia de COVID-19 lo cambió todo. El 14 de abril de 2020 la ejecución se pospuso hasta el 16 de marzo de 2022. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 28 de diciembre de 2020, Rommel Broom murió por complicaciones de COVID-19 en el Franklin Medical Center en Columbus, Ohio, a la edad de 64 años. Su muerte puso fin a uno de los casos de pena de muerte más controvertidos en la historia legal estadounidense. Legado y preguntas sin respuesta. La familia de Trina Middleton todavía vive con el dolor de su pérdida después de casi 40 años. La madre de Trina falleció en 2018 sin ver que la justicia se cumpliera realmente. Los miembros restantes de la familia Middleton expresaron un sentimiento de ser privados de un cierre, cuando Broom murió de enfermedad en lugar de ser ejecutado. El caso Rommel Broom dio lugar a cambios significativos en los procedimientos de ejecución en Ohio y en muchos otros estados. Se promulgaron nuevas regulaciones que exigían exámenes médicos más exhaustivos antes de las ejecuciones, y se definieron claramente los límites de tiempo para encontrar una vena para evitar situaciones similares. Este caso también se ha convertido en objeto de muchos estudios legales, y se enseña en las facultades de Derecho, como un estudio de casos sobre las complejidades del sistema de justicia penal. El documental La segunda ejecución de Rommel Broom, del director Michael Verhoeven, relató todo el proceso legal y el impacto social del caso. Broom también escribió un libro electrónico, Sobreviviente en el corredor de la muerte, en el que compartió su experiencia durante sus 25 años esperando la ejecución. Este libro se ha convertido en un documento importante para quienes buscan comprender la psicología de un condenado a muerte. Aunque Broom está muerto, todavía quedan preguntas sin respuesta en este caso. En 2003, una mujer llamada Vicky Barner afirmó que Broom la había violado y amenazado con matarla en 1975, cuando solo tenía 13 años. Este incidente nunca se investigó por completo, y con la muerte de Broom, la posibilidad de encontrar la verdad se ha vuelto escasa. Si tiene alguna información relacionada con los casos sin resolver de Rommel Broom, o si es víctima de un crimen similar, comuníquese con la policía local o con una línea de ayuda para víctimas de delitos. El caso Rommel Broom no es solo una historia sobre un criminal y una víctima, sino también una historia sobre los defectos del sistema de justicia, la complejidad de la justicia y el precio pagado por crímenes imperdonables. Es un recordatorio de que detrás de cada caso hay personas reales con dolor real, y la justicia a veces llega tarde o nunca llega por completo. Gracias por seguir la historia de Rommel Broom. Recuerda que toda la información de este video ha sido cuidadosamente investigada de fuentes confiables, y siempre respetamos la memoria de las víctimas y sus familias. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte otras historias de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.